Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Milbo Gallegos y en esta oportunidad voy a realizar la prueba SQL del desafío Latam. Iniciamos. La primera pregunta me pide visualizar estas dos tablas donde se ve que hay una relación de muchos a muchos y me pide que revisar justamente la relación y crear el modelo correspondiente y que respetemos las claves primaria, foránea y tipo de dato. Como se observa, la relación, como yo he escuchado muchas, se tiene que crear una tabla intermedia para poder generar esta relación en SQL. Entonces, iniciamos en crear las tablas. La primera tabla es películas. La relación ID es primary key. Me pide nombre en marcha y año integer, como se observa en la prueba. De igual manera, vamos a crear la tabla tags. El ID es el primary key, el tag en virtual. Y creamos una tabla intermedia que relacione las dos. Le vamos a llamar películas tags. Y le he creado un ID como primary key y en la columna películas ID y tags ID se relacionan con las tablas anteriores mediante un for him. Creamos las tablas, actualizamos nuestra base de datos y verificamos la relación justamente de muchos a muchos. Luego nos pide ingresar 5 películas y 5 tags, pero considerando que la primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda película debe tener 2 tags asociados. Entonces ingresamos los datos de la tabla. Voy a ingresar los datos de la tabla de películas. Ingresamos, lo visualizamos. 5 datos, 5 películas, 5 columnas de datos. Ahora voy a ingresar los datos de tags. Ingresamos y visualizamos 5 datos y la relación que me está pidiendo que exista. No, nos pide que la primera película debe tener 3 tags y la segunda película debe tener 2 tags asociados. Entonces, la primera película 1 tiene 3 tags y la segunda 2 tags y el resto no tiene. Y vamos por la tercera, que me dice que cuente la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Entonces, esto lo hacemos mediante una consulta utilizando left. Primero seleccionamos qué columnas vamos a visualizar, ¿no? Que es las películas, el nombre de las películas, y un count para contar los tags, ¿no? Que corresponden a cada película. Luego vamos a llamar a la tabla películas y vamos a hacer un late join, ¿no? Y comparando los ID y finalmente un group by, ¿no? De películas, ID por nombre y por ID. Entonces me da la respuesta, ¿no? Que me dice que cuente la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe ser 0. Me muestra que tiene 0 y las relaciones de la primera película, que es El Padrino, la segunda película, que es El Señor de los Niños, con su respectiva cantidad de tags asociados. En la cuarta pregunta igualmente me pide generar las tablas, ¿no? Respetando los nombres, tipos, claves primarias y foráneas. Y también me pide agregar 5 usuarios y 5 preguntas, ¿no? Con sus respectivas relaciones que me muestra acá. Entonces vamos a proceder a realizar, a crear esas tablas. ¿No? Creamos la tabla preguntas con el ID como primary key
la columna pregunta con varchar, respuesta correcta. La tabla usuarios con el ID primary key, columna nombre y edad. Y la tabla respuestas que relaciona las anteriores, de muchos a muchos, con ID como primary key, luego la respuesta y las columnas usuarios ID y preguntas ID con un foreign key, ¿no? Que provienen de las tablas anteriores, como se muestra. Corremos, actualizamos la base de datos y nuevamente vemos la relación. Y visualizamos la relación, ¿no? Que ahora ya nos aparece actualizada. Que es respuestas, que es preguntas, respuestas y usuarios. Están relacionadas en las tres tablas, ¿no? De muchos a muchos. Luego voy a pasar a ingresar los datos que me pide, relacionándolos según lo que me está solicitando. La pregunta número 5. Entonces intentamos datos en la tabla preguntas, ¿no? Y al mismo tiempo lo vamos a visualizar. Me piden 5 datos de preguntas con las respectivas respuestas. Ahora voy a ingresar datos de la tabla de usuarios. 5 usuarios con respectivas edades. Y de la tabla respuestas. No, las respuestas. Y acá me pide que la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. Entonces la primera pregunta debe estar respondida 2 veces con 2 usuarios diferentes de modo correcto. La segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. No, que la segunda pregunta debe estar contestada correctamente por un solo usuario. Y las otras 3 preguntas deben tener respuestas incorrectas. Entonces yo pongo las preguntas 3, 4 y 5 como respuestas incorrectas. Ahora vamos con la pregunta número 6. La pregunta número 6 me pide consultar cuál es la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Para eso también hemos usado un Legion y un Group by. Acá voy a ver, lo que quiero es el nombre del usuario y la cantidad de respuestas correctas. Este U es el nombramiento que lo pongo en la tabla usuario en esta parte, usuarios como U, respuestas como R y preguntas como P, ¿no? Y se hacen las consultas con left join para comparar. Entonces me sale la respuesta, lo que me pide la cantidad de respuestas correctas totales por cada usuario. Entonces tengo 3 usuarios y cada uno ha respondido correctamente una vez. Luego me pide por cada pregunta en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. ¿No? En este caso se hace la consulta en la tabla preguntas. Entonces quiero las preguntas, cuántos usuarios han respondido correctamente. Entonces cuento cuántos usuarios. A esta columna voy a llamar usuario respondido correctamente. No. De la tabla preguntas como P, igualmente parecido al anterior. Respuestas como R en un comparativo de los ID, ¿no? Y usando Group by y bueno. Entonces me sale de cada pregunta cuántos usuarios han respondido bien. ¿No? La primera pregunta 2, la segunda pregunta 1, como también me solicitó en la pregunta 5, ¿no? En la pregunta 8 me pide
En la pregunta 8 me pide un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Prueba la implementación de borrado en primer usuario. Entonces vamos a ingresar, ¿no? Porque al momento de crear las tablas no se, no se, no se ingresó el borrado en cascada. Entonces voy a agregar un borrado en cascado eh, a una clave forma existente. Para eso uso alter table, ¿no? De la tabla de respuestas, lo generamos y me genera ya el borrado en cascada. Luego vamos a crear una restricción que impida insertar usuarios menores a 18 años en la base de datos. No, para esto vamos a usar un check. Por eso usamos un check. No. Alter table en la tabla de usuarios. No. Quiero menor de 18 años y chequeo que el usuario de edad debe ser mayor de 18, ¿no? Que es la cláusula que le vamos a agregar a la tabla de usuarios. ¿No? Entonces primero agregamos esta cláusula, la agregamos, y luego la probamos. Acá voy a insertar en la tabla de usuarios un nuevo ID, un ID nuevo, que es 9, con el nombre Ramiro, y la edad es menor, es 15 años, entonces me debería botar error. Ajá, efectivamente me bota error. Y para comprobar, copiamos, pegamos, pero ya no va a tener 15, sino le vamos a poner 18. Entonces así debería ingresar, ¿no? Como se observó. Entonces, al revisar la tabla usuarios, me sale Ramiro que tiene 18. Entonces sí está funcionando la restricción que indica, no que pidió la pregunta número 9. Y la pregunta 10 dice, altera la tabla existente de usuarios agregando el campo email. Debe tener la restricción de ser único. No. Para esto también usamos una restricción que es add column y unique, ¿no? Entonces actualizamos la tabla de usuarios añadiendo la columna email en varchar y esta tiene que ser única, es decir, no se puede repetir. Ese dato que está en esa celda no se puede repetir en las otras. Y corre. ¿No? Y eso sería la resolución de las 10 preguntas de la prueba SQLH. Muchas gracias.